ya veo quién es el más extrovertido, quién es el más participador de la clase, supongo yo, ¿no? Supongo que Marcucci va a ser uno de los que más van a participar, ¿no? ¿O no? Sí, Mar también Borgo, también el abanderado. Ahí va, a ver, mira, los cuatro que hablaron me parece que son los que más van a No confíe participar. mucho, profe, que es independiente. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido hoy que ha comenzado las clases con el otro profe? ¿Les ha ido bien o no? Impecable. ¿La conexión cómo se ha mantenido? ¿Bien? ¿Estable o no? Sí. Bien, eso es fundamental porque si no se empieza a complicar. Es el ABC, digamos, de la nueva modalidad de clase. Jerónimo Larrea, creo que estás por acá o no. No sé si me escuchás. Sí, profe. Ok. Te mandé un mail más temprano. No deberías estar, digamos, en esta clase. No me molesta que estés. Pero si querés usar, digamos, el tiempo para continuar con el otro proceso, podés usarlo. O si te querés quedar acá, te quedás, no hay ningún problema. Te mandé un Ah, mail, no, no sé si lo perfecto. habrás visto. Sigo con lo otro, entonces. Sí, me parece que te va a convenir más seguir con lo otro, dedicarle tiempo antes de estar escuchando esta clase que la escuchaste, digamos, el año pasado y seguramente por ahí te va a ser bastante aburrido, digamos, ¿no? Ya arreglé el micrófono. Buenísimo. Hasta Te luego. mandé, el mail que te mandé más temprano es para coordinar porque esta semana es bastante complicada con los exámenes finales, que hay que dar horario de consulta, clase de consulta, un par de chicos que tienen que rendir Arrancar final. con la materia. Eh, Pegaditos yo uno había acordado con vos juntarnos el jueves a las 19 horas, si mueve no me equivoco. el diafragma. Correcto. A través de una Lo vamos a bobina tener que que está cambiar metida para dentro de un imán. miércoles o viernes a las 20 horas. ¿Mm? Eso elegílo vos de acuerdo a tu horario de trabajo, como más te convenga. ¿Mm? Lo Ok. único es ese momento. ¿Recuerda qué casilla de mail me lo mandó? ¿Cómo? ¿A qué casilla de mail? Porque no he recibido. Algo de punto Tyndall creo que es. A Ah, ver, sí. ya te digo. Sí. Sí, puede ser. Vale. Ahora lo miro entonces. Dale, sí, dale una mirada y bueno, y avísame a ver si querés que nos juntemos el miércoles o el viernes, ¿sí? Porque tanto el martes como el jueves ya lo tengo ocupado con otros chicos entre mesa, examen final y consulta. ¿Eh? No hay problema, profe. Bueno, buenísimo. Saludos. Al resto, creo que hay algún chico que es recursante, si no me equivoco, Quinteros, anda por acá. Hola, profesor. Sí, yo quería recursar la materia también. Buenísimo, sí, se Me te veo había dado bastante mal para rendir ahora en abril, así que Está bien, sí, buena decisión, buena decisión. eso. Eh, sí, se te había dado la posibilidad de hacer un reaprendizaje, pero bueno, yo en estos casos aconsejo por ahí que lo recursen porque si no realmente el proceso de aprendizaje es bastante precario, digamos, por así decirlo, y por ahí es recomendable que la recursen para que le queden mejor los conceptos, ¿no? Fede, ¿quién? Fede, a ver, recordame el apellido. Cuervo, sí. Ahora sí, ahora sí. Este, bueno, a los recursantes por ahí ya saben cómo es el proceso. Probablemente las primeras clases se aburran, pero les aconsejo que no se desconcentren, no lo den por sabido, porque si no les va a costar, digamos, retomar la materia, así que no se relajen en ese sentido diciendo, bueno, la primera parte ya la tengo aprobada o ya la tengo sabida. Por allá por junio, julio, me concentro más en ello porque tal vez sea tarde, ¿no? Eh, Hay otro chico que también debería recursar, pero creo que ha tenido algún tipo de inconveniente, si no me equivoco, bueno, ya lo charlaré después con él. Al resto de los alumnos, los que son nuevos, bueno, nada, esta es una materia tal como les han dicho, que es la materia que le han llamado programación. ¿Mm? Mi nombre es Marcelo Mirabile, soy el profesor que desde el 2007 da esta materia en esta cátedra, en esta modalidad. Eh, Acá nosotros, ¿quiénes de los que están acá, por acá, tienen algún tipo de conocimiento en lo que es programación? David Rosales. Sí, David, ¿vos sos recursante también o no? Porque creo que el año pasado, el anterior pasado, tenía un Rosales, si no me equivoco, y me parece muy familiar, digamos, el nombre David Rosales.
Buenas tardes, profe. No, no soy recursante, vengo de la Concagua. Tuve un año de programación. Bien, ¿qué viste de programación ahí en ese año? Y un poco orientado a objetos, lenguaje como C++, C Sharp, un poco de Java y una introducción a HTML con Bootstrap. Bien, bien. ¿Y qué pasó con esa materia? ¿La probaste, no la probaste? ¿La probaste parcialmente, no? ¿Cómo te fue? Y era complicado. Eso significa que no la probaste. No la probé, pero Está bien, mal, no digamos, importa, pero mal lo que conmigo. más me interesa, digamos, no es el resultado final, sino los conceptos que te hayan quedado, para poder saber, digamos, si te vas a aburrir en esta primera parte del año o no, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que Para nada, para sucede, nada. qué es lo que sucede en este tipo de cursado? Que por ahí nos encontramos con chicos, con alumnos, que tienen algún conocimiento y con otros chicos que no tienen ni la más pálida idea, ¿sí? Que no han visto nunca, digamos, lo que es programación, no han visto nunca un código, no han visto nunca un lenguaje, no han visto nunca nada. Entonces, yo lo que siempre intento hacer es encontrar el equilibrio, digamos, el cursado, ¿sí? No dedicarle tiempo a aquellos que no saben, ¿sí? Descuidando a aquellos que creen saber, ¿sí? Porque tal vez están un poco más desorientados. Entonces, por ahí yo trato de encontrar el equilibrio. Y aquellos que tienen algo de conocimiento de programación, les anticipo cuál es a lo que se van a enfrentar durante el cursado. Y por ahí podríamos llegar a acordar que hagan algún tipo de algún, qué sé yo, algún proyectito o algo de eso en el lenguaje que sepan, y durante el año me van mostrando los distintos avances para poder individualizar en cierta forma o independizar a esa persona, a ese alumno, del resto de los chicos. ¿Mm? Así que si vos, David, tenés algún tipo de conocimiento en algún lenguaje en particular y querés que armemos algún proyecto, ¿sí? Fuera, digamos, obviamente del esquema de cursado, lo armamos. ¿Mm? Y eso te serviría para probar la materia. ¿Mm? Si no Una tenés ningún... pregunta, profe. Sí. ¿De cuántas líneas más o menos hablamos de código del Bueno, proyecto? ahora yo les voy a dar ciertos detalles, digamos, de lo que es la materia, de lo que va a ser el cursado, qué objetivos son los que van a tener que cumplir y todo eso. ¿Mm? ¿Vos qué lenguaje en particular creés que manejás medianamente bien o algo un poco o nada, digamos, de lo que has visto? Arrancamos con C++, así que es el lenguaje que tengo más visto. Bien, y ese lenguaje, vos los exámenes o los objetivos que te plantearon, ¿pudiste cumplir alguno de ellos? ¿El primero, el segundo, el tercero? Y a la mitad de año nos hicieron hacer un juego, elegí con un Ujú. compañero el arcado, junto con la ayuda de un profesor, lo fuimos moldeando y pudimos llegar medianamente a lo que buscábamos. Bien. ¿Y esa materia que era anual, semestral? Era semestral, si no me equivoco. No Ujú. me acuerdo bien. Fue en el Bien. 2018. ¿Y esos contenidos no te sirvió para acreditar, aunque sea la mitad de esta materia en el ITU? No me fijé. Ok, No. bueno, bueno, buenísimo. ¿Tiene alguien más tiene algún tipo de conocimiento de, de programación? Fede, creo que vos sos uno de los que ha recursado, si no me equivoco. Vos debés tener los conocimientos propios, digamos, de este cursado. Pero además de los recursantes, ¿alguien más tiene algún tipo de conocimiento en programación? Independientemente si consideran que ese conocimiento, digamos, es sumamente básico o medianamente básico o intermedio o avanzado, no importa, pero me gustaría que me lo digan, ¿sí? Eh, Aquellos que no dicen, que no hablan, que no me cuentan, asumo que no tienen ningún tipo de conocimiento. ¿Mm? Si alguien tiene algo de conocimiento, por ahí sería bueno que lo comente, ¿no? Adrián Alberti, ¿vos ibas a hacer algún tipo de comentario, no? No, justamente lo que decía usted, si nadie habla es porque seguramente nadie sabe.
Nadie sabe, ok. Sí, sí, sí. Buenísimo. Profe, Sí, yo sí algo he visto de lenguaje de programación. bien. He ¿Y visto algoritmos en la UTN y después bien. me cambié a la Universidad Massa y ahí vimos C++ y JavaScript. Pero eso fue Bien. hace un tiempo, así que no me acuerdo nada. Un Pero si lo tiempo, vuelvo a repasar, lo leo, me acuerdo. perfecto. ¿Un tiempo cuánto? ¿Un año, 2 años, 5 años, 10? Unos 4 o 5 años atrás. Está bien, no es mucho. A ver, en lo que es tecnología, 4 años es mucho. ¿M? En lo que es Ujú, programación, en el concepto de como yo lo voy a dar, no es para nada mucho, digamos. Es decir, los conceptos son exactamente iguales. ¿M? ajá. En la UTN, ¿qué rendiste? La primera materia que se llama Algoritmo y Estructura de Datos, creo que se llamaba. Sí, 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 Bien, ¿y eso la aprobaste? sí. Ujú. Perfecto. ¿Y eso no te sirvió para presentar como correlativa o como antecedente, digamos, para esta materia? No, esa no me sirvió porque esa fue hace como Hace mucho más tiempo. de mucho tiempo. Sí, sí, y por ahí si no se dedican por ahí al trabajo relativo de lo que es programación, desarrollo, ese tipo de cosas, yo aconsejo que la cursen de vuelta, digamos, ¿no? Sí, Para sí. refrescar conceptos y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿alguien más que tenga algún tipo de conocimiento? Bien, Andrés, ¿vos hasta qué año llegaste ahí en la UTN? Andrés, Estrella, ¿estás por ahí? Bueno, no sé si me siguen escuchando o se me ha cortado a mí o Hola, profe, buenas se escucha, noches. se escucha. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, a ver, la materia programación es sumamente amplia en esta carrera. El objetivo no es que ustedes salgan programando, ni mucho menos porque la orientación de la carrera tiene otra tendencia y no a salir programando. Está más orientado a lo que es red, todo lo que es telecomunicaciones y ese tipo de cosas. Con lo cual, no vamos a ver, digamos, una programación avanzada, ni mucho menos con la intención de que ustedes salgan desarrollando un sistema lo suficientemente avanzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le dedicamos mucho tiempo, digamos, a un proceso como ese, seguramente le van a dedicar tiempo a otros temas, como por ejemplo redes, comunicaciones, redes inalámbricas y ese tipo de cosas que para la orientación de la carrera de ustedes por ahí se la considera un poco más importante. Lo que sí yo me planteé siempre desde que doy esta materia es que cuando ustedes se encuentren en la calle con alguien y hablen de programación, ustedes tienen que estar a la altura de la situación. ¿Sí? Es decir, tienen que saber de la temática, de los temas que se abordan, digamos, cuando se charla o se conversa de algo de lo que es programación. Recién ahí David, Andrés hacían ese tipo de comentarios, ese tipo de charlas, y el resto, en algún momento, cuando ustedes estén dentro de 2 o 3 años, cuando se reciban, y se enfrentan a alguna situación, a una conversación o en el ámbito laboral en el que se vayan a desarrollar, se enfrentan a algo referente a lo que es programación o a lo que es desarrollo, ustedes tienen que tener el conocimiento suficiente como para poder continuar con un proceso de aprendizaje. Es decir, ustedes el día de mañana, dentro de 3 años, van a estar trabajando probablemente en un centro de cómputo, donde tal vez tengan a cargo, qué sé yo, el área de red, el área de comunicaciones, o van a estar trabajando dentro de esa, van a formar parte de un equipo de trabajo, y probablemente les van a asignar alguna tarea que esté relacionada a lo que es desarrollo, programación, o van a tener que interactuar con alguien que ha desarrollado algún programa. Entonces, si ustedes no están a la altura de la temática, de poder trabajar en conjunto con ese desarrollador, con ese programador, ¿sí? Tal vez la pasen mal, digamos. ¿Sí? Entonces, van a dejar de lado ciertas cosas y el programador por ahí puede llegar a ser, digamos, cualquier cosa con ustedes, por así decirlo, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar a la altura de la situación. Es como cuando nosotros llevamos el auto al taller, ¿sí? Porque le escuchamos un ruido, ¿sí? Si no tenemos un mínimo conocimiento de lo que vamos a hacer, nos estamos arriesgando a que el
el mecánico nos diga, sí, le cambié todo el tren delantero cuando realmente lo único que tenía que cambiar era un amortiguador. Bueno, ese es el objetivo de la materia. Ahora, dentro de ese objetivo van a tener que cumplir otros objetivos, otras metas, digamos, más chicas. Y esas metas va a ser crear programas, desarrollar programas en cada uno de los lenguajes que vamos a ver. Esta materia yo la divido en 3 partes. La primera y la segunda parte, yo intento darla hasta el receso invernal. ¿Por qué digo intento darla? Porque son 2 temas que por ahí tal vez me lleve un poco más de tiempo a desarrollarlo, con lo cual tal vez ocupe 1 o 2 semanas más de agosto, es decir, cuando reanudamos la actividad después del receso invernal. Pero de lo contrario trato de resolverlo antes de ese receso. Y la segunda etapa, bueno, es todo el segundo semestre. En la primera etapa vamos a ver todo lo que es pseudocódigo. La segunda etapa vamos a ver todo lo que es desarrollo en C, programación en C. Y la tercera etapa, que es la que vemos en el segundo semestre, es todo lo que es desarrollo web. Ahora, si ustedes me preguntan, esta es una materia con toda esa temática, y bueno, si me queda tiempo, dentro del programa también se ve algo de programación orientada a objetos. El tema es que en los últimos, y más el año pasado, este año espero que no suceda lo mismo, o que cambie, digamos, la modalidad de cursado, el tema virtual por ahí enlentece mucho el proceso de enseñanza, de aprendizaje y todo eso, con lo cual hay que sacar algunos temas forzosamente para poder cubrir ciertos objetivos. Y a medida que estamos mintiendo, digamos, en lo que estamos dando, y ustedes no terminan sin saber nada, por así decirlo, terminan sabiendo muy poco de lo que deberían aprender. Si ustedes me preguntan de esas 3 etapas que yo les acabo de comentar que conforman la materia, ¿cuál es la más importante? Para mí la más importante es la primera, que es pseudocódigo, ¿sí? Es donde ustedes van a aprender a programar, independientemente del lenguaje en el que van a programar. Yo le dedico mucho tiempo a eso. Es donde van a tener que desarrollar un pensamiento lógico, donde van a tener que empezar a desarrollar una capacidad de resolución de problemas, ¿sí? Y después lo van a tener que ayudar en cierta forma con el lenguaje que estemos viendo en ese momento. Si en la primera etapa a ustedes les va mal, ¿sí? Les va a ser muy difícil aplicar ese conocimiento en el lenguaje de programación C o en el lenguaje de programación web que vamos a ver en el segundo semestre. Por ahí, para mí, aquellas personas que no saben nada de programación, arrancar aprendiendo a programar en un lenguaje en particular, como por ejemplo C, les cuesta muchísimo aprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están concentrándose en cómo resolver el problema, ¿sí? Y en conjunto, además, cómo resolverlo en C, ¿sí? Algo que se les complica mucho más. Entonces, la primera parte, hasta hace unos años atrás, era programación en papel y lápiz, ¿sí? Por ahí es muy arcaico y por ahí si ustedes lo plantean en otro lugar, seguramente les van a decir, pero ¿cómo puede ser que todavía están enseñando programación en papel y lápiz? Pero si ustedes se ponen a analizar dentro de un tiempo, se van a dar cuenta que ese proceso, digamos, de aprendizaje es el más importante, ¿sí? Que es donde ustedes se concentran pura y exclusivamente en resolver el problema. Después hay que preocuparse en cómo aplicarlo o cómo resolverlo en un lenguaje en particular. Pero cuando llegue ese momento, ustedes gran parte del conocimiento y de la creatividad ya la van a tener, ¿sí? Y de la práctica la van a tener. El resto es empezar a aprender el lenguaje, ni más ni menos. En el segundo semestre, lo que es programación web, vamos a ver todo lo que es HTML, algo de HTML5, mezclado con un lenguaje de programación del lado del servidor, que es PHP, y también vemos algo de base de datos, es decir, en conjunto con JavaScript, perdón. Entonces vamos a ver HTML, vamos a ver JavaScript, vamos a ver PHP y vamos a ver acceso a base de datos. Vamos a crear una pequeña base de datos y las aplicaciones que ustedes van a ir viendo, van a ir haciendo, van a tener cierta actividad con un motor de base de datos. Ese motor de base de datos es PostgreSQL. Yo les aconsejo, a medida
que va avanzando la materia, todos los temas están relacionados. Es decir, si ustedes no aprenden un tema, el siguiente está directamente relacionado. ¿Mm? Con lo cual, no pretendan, de hecho yo no conozco a ningún chico, a ningún alumno que le haya ido bien en el segundo semestre y en el primero mal. ¿Sí? Aquel que le ha ido mal en el primer semestre, seguramente le va mal en el segundo. ¿Sí? Aquel que le va mal en pseudocódigo, seguramente le va mal en 6, seguramente le va mal en desarrollo web. Sin embargo, sí se han dado los otros casos, aquellos casos en los que le va bien en pseudocódigo, les va bien en C, pero tienen algún tipo de problema con lo que es programación, desarrollo web. Así que yo les aconsejo que cada tema le presten atención, traten de practicarlo, de aprenderlo, de incorporarlo para poder saltar al siguiente tema. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esto? En cuanto a los temas que vamos a ver. Cuando habla de programación web, ¿habla de la creación de una página web, por ejemplo? Sí, sí, tal cual. Ah, Es una página, cuando lleguemos, es lógico, digamos, tu pregunta. ¿Por qué es lógica? Porque, bueno, el tema, digamos, de los últimos 10 años, ¿no? Lo que es el desarrollo web y todo ese tipo de cosas. Pero no vamos a ver, digamos, una página desarrollada bonita, por así decirlo. ¿Sí? Es decir, yo no me concentro en la parte visual, por así decirlo. Sí me concentro y mucho en la parte funcional. ¿Qué significa sí, esto? el tema de los enlaces. Exacto, tal cual. Es decir, la programación de fondo, los colores, los botones, la cantidad de imágenes que ustedes pongan y todo ese tipo de cosas que es parte de un diseño de página, ¿sí? No es parte de programación, sino parte de un diseño de página. Eso lo pueden aprender ustedes y lo pueden implementar ustedes como ustedes quieran. Yo me concentro en la otra parte, es decir, lo que no ve el usuario que navega esa página, que es la programación, es decir, lo que está detrás de esa página. Una Bien, pregunta, perfecto. profe, a ver. Sí, ¿Esto tiene algo que ver con números, matemáticas, sacar cuentas, algo de eso? ¿O nada que ver, estamos exentos de esas cosas? no, está relacionada porque particularmente en todo lo que es programación, todo lo que es tecnología en realidad, está todo relacionado y tiene como base algo de matemática y algo de física, ¿sí? No así de química, porque en esta carrera no se ve química, pero lo que es la matemática, tarde o temprano, digamos, en cualquier materia lo vas a ver, ¿sí? En redes, por ejemplo, seguramente algo de matemática vas a tener que ver, ¿no? En programación, algo vemos en relación a qué? En relación a que vamos a tener que manejar arreglos, vamos a tener que manejar matrices, sumar matrices, tal vez multiplicar matrices. Es decir, planteado un problema, ¿sí? Que tal vez puede ser matemático o no, algún conocimiento de matemática vas a tener que tener en cierta forma, ¿no? Ajá, bueno. No es el fuerte, es decir, no es que si no sabes matemática te va a impedir resolver ese problema. ¿M? Pero si tenés el conocimiento matemático y se te va a hacer un poco más fácil, ¿no? Bueno. ¿Por qué la pregunta, Adrián? La verdad que en todos estos años nunca me han hecho esa pregunta, pero me imagino que debe ser porque tenés algún tipo de problema con matemática o no. Sí, un poco siempre sufrís con matemáticas, ¿no es Está cierto? De bien, alguna sí, manera. pero no es un parámetro para decir si me va a ir mal en programación, ¿eh? No, para nada. Claro, un compañero hace un rato también hizo mención con transmisión de datos a ver si nos topábamos de vuelta con matemáticas, sacar cuentas, ¿viste? Se vuelve un poco tedioso todo eso y bueno, ahora se lo pregunto yo. Sí. Acá En matemática no sé cuáles habrán sido los temas que habrán visto, pero por ejemplo, si han visto derivadas, integrales, ese tipo de cosas, no, acá no lo vamos a aplicar eso. Ajá, bueno. Sí vamos a tener que, es decir, van a tener que tener conocimientos básicos, como por ejemplo, que son los números primos, los números pares, los números impares, qué es una matriz, multiplicar una matriz, sumar una matriz, esos son conocimientos básicos, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta?
Andrés, David, ¿qué opinan de esto que yo les acabo de comentar? Y a mí me parece que lo que es pseudocódigo es la base de todo. Porque yo me acuerdo en la UTN que cuando teníamos pseudocódigo lo teníamos que hacer en papel. Bien, al Y, fin, y eso era bravo. al fin encuentro un alumno que esté de acuerdo con mi idea, digamos, de que pseudocódigo dentro de un proceso de aprendizaje de programación es lo más importante. Realmente me llama la atención. ¿Y cuántos años tenés vos? 38. Ah, bueno, estamos muy cerca entonces. Pensé que tenías menos de 30, entonces ahí era un poco más sorprendente aún, ¿no? No, yo pienso que pseudocódigo es importante por el tema de que te abre la cabeza cuando tenés Sí, que sí, ponerte claro. a explayarlo en un lenguaje de Sí, sí, programación. claro. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿En qué año cursaste vos en la UTN? No, en la UTN cursé en el año en 2002 más o menos, hace un montón. Ujú. Mirá vos. Cuando yo me estaba por recibir, en realidad. En el 2004 me recibí, en el 2002 creo que terminé de cursar, si no me equivoco. Ya hace tanto que no me acuerdo, pero creo que fue por ahí. ¿Con quién cursaste algoritmo? Rodríguez creo que era el apellido. Sí, yo me Este, acuerdo que se ponía en el pizarrón y se ponía a escribir. Fua, ahí había que seguirle ritmo. ¿Y llegaste a cursar segundo año o no? No No, llegué a ok. cursar. Ujú, ya. David Rosario, no sé si estás por ahí. Acá estoy, profe. Bien, ¿qué opinas acerca de los temas que vamos a ver? Son bastante interesantes. Yo pseudocódigo lo vi en el pre. Bien, algo que acá en el ITU, por ejemplo, carecemos de ese tipo de procesos. Si lográramos, eh, cuando ustedes ingresan acá al ITU, creo que les toman ciertas temáticas, si no me equivoco, no sé si matemática, o le dan un mínimo precursado, una historia así, o no. Algo, un Matemática y nivelatorio, algo física en el así. pre hicieron. ¿Cómo? Un nivelatorio, algo así, les dan antes de ingresar al ITU. Sí, vemos matemática, física y la otra materia no me acuerdo bien. Comprensión. Eso. Bien. Comprensión. Bueno, justamente ese fue uno de los planteamientos que en algún momento yo quería hacer, creo que lo hice directa o indirectamente, para que en ese introductorio metieran algo de pseudocódigo o algo de programación o algo de lógica, de tal forma que yo en la programación me dedique pura y exclusivamente a un lenguaje en particular, ¿no? Y no estar enseñándoles a resolver problemas en cierta forma, ¿no? Pero bueno, es un camino largo. ¿Por qué? Porque como les comentaba al principio, este, no es una carrera orientada, digamos, a lo que es desarrollo, ¿no? Dicho No, de esto, última podrían haberlo metido en lo que era arquitectura de computadora, porque vimos lo que fueron puertas lógicas y qué sé yo. Entonces, como bien, por ahí algo cuando uno de agarra ese tema assembly. más abstracto, Ujú. Sí, sí, por podría ahí ser. Nada más hubiera que bueno, sido. eso depende, digamos, de todo un cambio Sí, es cultural que es impresionante. bastante importante, hay que justificar el Y porqué si de le ello. dan más, y si le dan más laburo al profe Monte, se pudre todo también. Entonces, Claro. Bueno, a ver, ¿qué más me queda? Yo les voy a pasar, a ver si tengo forma. ¿Ustedes han usado Discord el año pasado o no? No, todo disco. Bien. ¿Y cómo hacían para enterarse del el link de la reunión de la clase? Por mail. Por mail. Ah, bien, acá en Meet se puede guardar el link, digamos, es decir, se puede reservar siempre y usar siempre el mismo link. Bien, bien, bien.
Sí, no, el año pasado todos estábamos aprendiendo, ¿no? Con el tema de la modalidad virtual y todo ese tipo de cosas, pero el año pasado nos manejamos muy bien con los otros alumnos en Discord, es decir, nos conectábamos todos por Discord y ahí yo en Discord les pasaba el link, digamos, de, de conexión a Meet. Entonces era como un concentrador, un lugar de reunión, por así decirlo, Discord. Y después íbamos a la parte privada que era Meet. Pero bueno, voy a tratar, hay otras alternativas que si no me equivoco es usar Telegram, armar un grupo ahí en Telegram como comunicación, ¿no? Y ahí informarles el link, digamos, de la clase. Profe, Sí, es así como les decía uno de los chicos, puede poner la reunión como programada y mandar el link directamente de última por la plataforma de la facultad, sí, por por el Moodle. Sí, sí, sí. Nada más que en Moodle todavía creo que no están cargados ustedes, todavía no están armados los cursos, entonces por ahí no sé si va a estar tampoco la semana que viene, pero bueno. Bueno, de última, profe, Ujú. Buenísimo. Bueno, para la siguiente clase vamos a tratar de usar el mismo link o el mismo link de hoy, y si no, bueno, se los haré llegar, como se los hice llegar hoy por mail, creo que uno de los chicos, uno de los profesores se los envió, uno de los administradores, y si no, Karina, tengo entendido que tiene contacto sí, con ustedes. profe, de última me lo pueden mandar a mí por correo si quiere, Bien, bueno, ¿sí? buenísimo, Y yo se los paso a los chicos por el grupo, excelente. pues Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, o si quiere lo agregamos como usted quiera. sí, el tema de los grupos de WhatsApp por ahí es medio... Sí, es más tedioso, pero no, igual Exacto. lo ideal sería dejar el link fijo y listo. Exacto, el grupo de WhatsApp se ha convertido, lo hemos, como sociedad, digamos, ¿no? Lo hemos subestimado, digamos, el uso de WhatsApp. Entonces, por ahí lo cargamos por ejemplo, creamos un grupo de WhatsApp de seguridad del barrio, de la manzana, de la plaza o de no sé qué. Y claro, al principio le damos importancia y después empezamos a mandar cadenas de, qué sé yo, de la vacunación del COVID con no sé qué historia. Entonces ya le perdés el sentido y le perdés el foco de atención a un grupo, a una herramienta que puede ser importante en el caso que no tengan seguridad, por ejemplo, ¿sí? En el caso que haya una delincuencia o algo así, o una inseguridad justamente, no le das bola porque pensás que, entonces, no quiero agregarme a un grupo de WhatsApp, porque al principio sí, vamos a mantener, digamos, esa política, y no me cabe ni la menor duda que la vamos a mantener. El tema es que con el paso del tiempo seguramente se distorsiona, y ahí ya perdemos la referencia. ¿Mm? También, profe, lo que puede hacer es hacer un grupo de WhatsApp y ponerse usted como administrador nada más. Sí, 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 también había Manda pensado la eso, y que nadie puede escribir, ni mucho menos. correcto. Sí, 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 hay distintas alternativas, pero voy a tratar de dejarlo, de configurarlo, a ver si puede ser fijo, y ya sabemos todos que siempre vamos a entrar por mí. Profe, Sí, al enlace de esta clase, si usted lo guarda como favorito, usted puede volver a acceder. Siendo usted el administrador de la clase, nos puede dar acceso a nosotros. buenísimo. Es simple guardarlo en favoritos y cuando toque el horario de su clase lo abre y nosotros nos conectamos. Buenísimo, mira qué bueno. Bueno, buenísimo. Lo que sí ya está planteado es que mi materia va a ser todos los lunes de 21 a 23. Y Sandes creo que va a ser de 19 a 21. ¿Hay alguien que curse solamente mi materia y que no curse la de Sandes, además de los recursantes? Bueno, no sé vos, Pablo, si cursás también la de Sandes. Tengo que ver, profe, Ujú. porque tengo reaprendizaje estos días, rindo en esta semana y la semana que viene y tengo que ver si la puedo sacar y si no la tengo que recursar. Ok, bueno, Tengo que ver cómo bien, me va. ok, Pero bueno, cuando estoy todo el año, seguro. bien. Una consulta, ¿Diego Marcucci está por ahí o no? Que arrancó con todo, pero después desapareció. No, no. Acá estoy. No, lo que pasa es que estaba escuchando un audio por WhatsApp web, entonces tenía que activar el micrófono. Está bien, se entiende. Es una consulta. El apellido Marcucci, dentro del ámbito futbolero, particularmente de Godoy Cruz,
es bastante nombrado. ¿Sí? ¿Vos Sí, sos descendiente de él o no? es un tío lejano mío. Es ¿Sí? él, profe. El gran ruso Marcucci, tío Exactamente. lejano tuyo. Exactamente, sí, sí, sí. Ok, bueno. No me animaría a preguntar si vos heredaste los mismos genes o no. No, por eso estoy estudiando esto. Así que no. Es muy bueno, bueno. Bueno, fabuloso. A ver, vamos a ver si puedo compartir la pantalla para empezar a ver el documento. ¿Ah? No sé si están viendo. Sí, profe. Ok, bueno, buenísimo. A ver, este documento yo lo comparto no porque tenga, digamos, una temática que ustedes tengan que verla sí o sí, ¿no? Sino que la comparto primero para que en cierta forma no se me desconcentren y yo tenerlo como guía y además va a ser el documento oficial en el que ustedes se van a tener que basar para poder estudiar, ¿de acuerdo? A lo largo de la materia ustedes van a tener que instalar ciertas aplicaciones en sus computadoras para poder ir practicando la teoría que vamos viendo. En la primer parte, que es lo que es pseudocódigo, van a tener que descargarse e instalar un programita que se llama PCInt. A ver si se los puedo... Les voy a escribir acá en el chat. Creo que era así. A ver si me dan un segundo. Ahí está, me faltaba la E. Bien, ese es el programita que ustedes van a tener que descargar e instalar en su computadora para poder hacer los programitas en pseudocódigo, ¿sí? Es decir, no va a ser en papel y lápiz. Estamos un poco más avanzados, tecnificados en cierta forma. Vamos a hacer los programitas en un pseudocódigo de tal forma que los pegamos ahí en esa herramienta, ¿sí? Y ahí podemos hacer ciertas cosas como depurarlo, encontrar errores, y entonces nos ayuda bastante a programar. Incluso podemos ver las salidas de los programas o del programa que nosotros vamos a hacer. Bueno, vamos a arrancar con lo que es, el concepto de programación. Nosotros a diario, el ser humano a diario en realidad tiene que resolver problemas, pero constantemente, ¿sí? Lo hacemos directa o indirectamente, conscientes o inconscientemente, pero si ustedes se ponen a analizar a partir de este momento, seguramente todo este día que ha pasado, e incluso probablemente en este momento, se les estén planteando ciertos problemas y ustedes lo deben estar resolviendo en su medida. De hecho, hay uno de ustedes que recién estaba intentando hablar conmigo o con todos nosotros y tuvo la interrupción de sus chicos detrás. Supongo que deben ser sus chicos. Bueno, ahí se le planteó un problema y él lo tuvo que resolver incluso. Bueno, la programación para decepción o no de cada uno de ustedes, ¿sí? Es eso, es ni más ni menos que resolver problemas. ¿Sí? La programación, el concepto fuerte de programación es resolver problemas, ¿ah? Encontrarle una solución a un problema que se nos está planteando. ¿Ah? Ese problema, ¿sí? Puede ser simple o puede ser complejo. Y además, no solo el problema puede ser simple o complejo, sino también depende mucho de la solución también que nosotros le demos. No sé si alguien tiene el micrófono activado porque quiere hacer alguna pregunta. Si no, sería bueno que lo mutee. Sí, lo último que dijo no se lo escuchó mucho, profe. ¿No se escuchó porque se entrecortó o no? Porque estaba esa interferencia que dijo usted y yo también la escuché. Ah, ok. A ver quién es el que tiene el micrófono abierto. Roberto Álamo, ¿estás por ahí o no? Si podés, mutea el micrófono. A ver, denme un segundo, chicos, ¿puede ser? Sí, profe.
Bien, ahí creo que es muteé para evitar ese tipo de interrupción. Bueno, si nos preguntamos qué es la programación, podríamos decir que es una disciplina que requiere simultáneamente el uso de cierto grado de creatividad, en conjunto con ciertos conocimientos técnicos y la capacidad de operar constantemente con las herramientas con las que contamos para poder hacer ese programa o poder ejecutar esa programación. Entonces, tenemos que tener en claro 3 conceptos básicos, que para poder programar tenemos que tener una cierta creatividad. Esa creatividad está directamente relacionada con esta resolución de problemas que yo les comentaba recién, ¿sí? Para poder hacer un programa, ese programa existe como consecuencia de la necesidad de resolver un problema. Y para poder resolver un problema necesitamos de una cierta creatividad. Esa creatividad es la que tenemos que aplicarla a la hora de encontrar esa solución al problema. Además de ello, no solo alcanza con la creatividad, sino que también necesitamos ciertos conocimientos técnicos para poder hacer ese programa. El lenguaje que tenemos que utilizar, no solo el lenguaje que tenemos que utilizar, sino ciertas cosas, porque imagínense que nos han planteado el problema de que tenemos que hacer un sistema de liquidación de sueldo, por ejemplo. Entonces necesitamos ciertos conocimientos técnicos. Técnicos me refiero a cierta normativa que puede estar relacionada a la liquidación de sueldo, por ejemplo. A eso se refiere con ciertos conocimientos técnicos. Y además la capacidad de conocer técnicamente el lenguaje en el que el lenguaje en el que vamos a implementar esa solución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, la creatividad junto con los conocimientos técnicos y la habilidad para poder manejar las herramientas del lenguaje, ¿sí? Eso nos va a llevar a que nuestros programas o a que nuestras soluciones a los problemas que se nos han planteado sean técnicamente bastante buenos. Algo que tienen que tener en cuenta, yo les dije que nos vamos a concentrar en la resolución de problemas porque la programación no es ni más ni menos que eso, encontrarle solución a problemas que se nos van a plantear. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta lo siguiente, que no existe una solución, ¿sí?, mejor que otra, ¿sí? Puede ser más creativa, puede ser más dinámica o no que otra, pero en definitiva es una solución en sí, ¿sí? Puede utilizar más recursos o menos recursos esa resolución, pero lo cierto es que no existe nunca una solución en sí a un problema planteado, una solución única. Pueden haber muchas soluciones. De hecho, si yo les planteo un problema el mismo problema a todos ustedes, seguramente cada uno de ustedes va a encontrar una solución probablemente distinta al resto. Entonces, eso no quiere decir que esa solución sea menos buena o no, digamos, que el resto. ¿Sí? Es una solución al fin. Nosotros nos vamos a concentrar siempre que se les plantee un problema, en encontrarle una solución al problema. Ni más ni menos. Después vemos qué tan buena es esa solución o no y si existe una alternativa justificada o no para mejorarla. Bueno, dentro de lo que es la programación existe un tema que está directamente relacionado, que es un algoritmo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el concepto de algoritmos o no? ¿Han escuchado alguna vez hablar esa palabra? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, un algoritmo es una especificación detallada, es una especificación rigurosa de una secuencia de pasos que resuelven un problema en particular. Es decir, por ejemplo, si a mí agarran y me dicen, bueno, mirá, tenés que preparar una tortilla de papa, por ejemplo, para poder hacer esa tortilla de papa tengo que cumplir ciertos pasos. Bueno, esos pasos tienen que ser rigurosos y tienen que ser detallados. Eso es un algoritmo, una secuencia rigurosa, una secuencia detallada de pasos que sirven para poder lograr un objetivo en particular, que seguramente ese objetivo es la solución a un problema que se nos ha planteado. Esa secuencia de pasos tiene que ser finita. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una secuencia de pasos infinita porque si no, no resolvería nunca el problema. Bien, esos problemas que se nos plantean y que podemos representar a través de algoritmos pueden ser de cualquier índole, ¿sí? Como por ejemplo desde una receta de cocina, puedes pasar por el desarrollo de un acto musical, ¿sí?
o las instrucciones de uso de un equipo en particular, de un equipo de aire acondicionado, como por ejemplo. ¿Sí? Bueno, es cada uno de esos problemas, ¿sí? Una receta de cocina, la programación de un acto musical, ¿sí? De una obra de teatro, todo ese tipo de cosas, tienen una secuencia rigurosa, una secuencia de pasos para poder llevar adelante ese desarrollo. Resolver un cubo Rubik. ¿Cómo? Resolver el cubo Rubik, el de los Más colores. o menos, sí. También tiene Tiene una algoritmos. secuencia de pasos, exacto. Ujú. Sí, ni más ni menos. Que tal vez pueden tener alternativas, ¿sí? Pero en definitiva, está contemplada esas alternativas dentro del algoritmo, ¿sí? Y son ramificaciones a ese algoritmo, ¿sí? Son bifurcaciones a ese algoritmo. Pero en definitiva, es un algoritmo que, si seguimos esa secuencia de pasos, resuelve el problema que se ha planteado. ¿Sí? Bien, las características de un algoritmo son tres: precisión, determinismo y finitud. ¿Qué significa precisión? Que está relacionado a lo que estábamos diciendo recién, que tiene que haber un orden preciso en el cual tienen que ejecutarse cada una de esas tareas, ¿sí? No es que cada tarea tiene que ser independiente de otra. A ver, denme un segundo, chicos. Bien, sigamos. Esa precisión está relacionada a lo que es la secuencia, digamos, precisa de tareas que se tienen que llevar a cabo para poder cumplir con el objetivo de resolución del problema. No es que se pueda ejecutar una tarea antes que otra en este momento y en el siguiente se puede ejecutar otra. No, tiene que existir un cierto orden, digamos. Y siempre tienen que cumplirse ese orden. Determinismo quiere decir que siempre que se ejecute ese algoritmo, ese programa o esa solución con los mismos parámetros o datos de entrada, ¿sí? Siempre el resultado final tiene que ser el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si a mí me dan una receta de cocina y me dicen tenés que batir 3 huevos para poder hacer un flan, por ejemplo, y esos huevos lo tenés que romper de tal forma, separar la yema con la clara, tenés que batirlo con una cierta velocidad durante una cierta cantidad de tiempo, el flan siempre va a salir igual. ¿Sí? A eso se refiere con el tema del determinismo. ¿Sí? Y la finitud, ¿sí? Obviamente que esto del determinismo también está relacionado a otros agentes que pueden llegar a afectar, digamos, a esa secuencia de pasos, ¿sí? Pero siempre los tenemos que contemplar, tratar de contemplar la mayor cantidad de agentes que pueden llegar a afectar esa secuencia de pasos, ¿sí? Y en cuanto a la finitud, está relacionado, que la última característica de un algoritmo, está relacionado a que un algoritmo, un programa siempre tiene que terminar, en algún momento tiene que terminar, ¿sí? Porque si no sería un algoritmo que no terminaría nunca, con lo cual no terminaría de solucionar el problema que se ha planteado, ¿sí? Bien, hay algunos elementos que son básicos de un algoritmo, que son los datos, las instrucciones y las estructuras de control. Los datos es la información que nosotros contamos para poder resolver ese problema. Es decir, cuando nosotros nos agarran y nos dicen, bueno, tenés que hacer un flan de huevo, nos dicen, para poder hacer ese flan de huevo, contás con 5 huevos, con un bol y con una cuchara o con una espátula, por ejemplo, por así decirlo. Entonces, esa información, esos datos, esas herramientas que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Es la que me sirve para poder arrancar a desarrollar, digamos, el problema que se me ha planteado. Las instrucciones están relacionadas a las acciones o a los procesos que yo tengo que realizar durante la ejecución de esos pasos, durante la ejecución de la solución. Siguiendo con el ejemplo del flan de huevos, sería la cantidad de minutos o de segundos que tengo que batir los huevos. Y las estructuras de control son herramientas que me dan a mí para poder resolver ese problema. En el caso de un algoritmo computacional, algorítmico, vendrían siendo aquellas estructuras de control repetitivas, condicionales, que por ahí alguno de ustedes probablemente haya visto. Obviamente nosotros lo vamos a ver cuando veamos un lenguaje de programación. Bueno, acá en un esquema, que lo he pegado en el documento, cuáles son esas partes. La entrada, el proceso y la salida. La entrada está relacionada, el lugar donde se describe la información que va a ser leída. A eso me refería yo, está relacionado con los datos que nosotros contamos a la hora de resolver el problema que se nos ha planteado.
Bien, fabuloso. Ahora, ¿cómo hacemos para representar esos algoritmos? Todo esto es teoría, pero ¿cómo hacemos para representar? Bueno, hay dos formas de representar que son bastante antiguas. Probablemente encuentren más de una. Si ustedes navegan, estudian un poco más o indagan un poco más en el tema, seguramente van a encontrar más de una. Pero los básicos son dos tipos de representación. Uno de ellos es el llamado diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un cierto protocolo que existe, que está compuesto por distintas figuras, donde cada una de esas figuras tienen una funcionalidad en particular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar una condición de decir, bueno, en este ejemplo, si quiero un café, primero tengo que ir a la máquina de café e investigar, mejor dicho, si esa máquina tiene café o no tiene café. ¿Sí? Entonces, o si voy a la cocina de mi casa, agarro la cafetera y me fijo si hay café o no hay café. Entonces ahí ya estoy generando una condición. Si hay café, tengo que hacer alguna cosa. Si no hay café, tengo que hacer otra. Bueno, para representar esa condición existe un gráfico, una imagen en particular, que es este rombo que ustedes están viendo acá. Hay otro dibujito, hay otra cajita de texto, como es esta que está acá, otro rectángulo que representa otra cosa. Y las flechitas significan la secuencia de paso, es decir, que estoy pasando desde este lugar a este otro lugar que ustedes están viendo acá. Entonces, el diagrama de flujo sirve para representar la resolución de un problema, de un programa, de un algoritmo, pero utilizando estas herramientitas, ¿sí? Estos diagramas, estos dibujitos, digamos, que nosotros estamos viendo, donde cada uno de ellos tiene un objetivo en particular, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra alternativa es el pseudocódigo, que es algo de lo que yo les había comentado al principio, que es en el que nosotros nos vamos a basar para poder desarrollar toda la ejercitación. Pseudocódigo es ni más ni menos que un lenguaje de especificación de algoritmo. ¿Cuál es la particularidad o la ventaja que tiene el pseudocódigo? Que la forma de trabajar o la forma de programar, ¿sí?, en pseudocódigo, contiene herramientas, contiene palabras, contiene un léxico que es muy parecido al que nosotros manejamos habitualmente, que es el lenguaje nuestro, el lenguaje que utilizamos para poder hablar, es decir, el lenguaje castellano. Entonces, utilizando el lenguaje castellano, podemos desarrollar un programa en pseudocódigo. Entonces, vamos a usar palabras como, si sucede tal cosa, tenemos que hacer tal otra, ¿sí? O capturar información de tal, objeto de ingreso, es decir, desde un teclado, desde un lector de código de barra, desde un lector de código QR, bueno, es decir, la forma de programar es muy parecida a lo que es el lenguaje en castellano. Esa es la particularidad y la diferencia que tiene con el pseudocódigo, con el diagrama de flujo. Una estructura general de un programa en pseudocódigo sería algo así como esto, donde la primera parte definimos las constantes, las variables, y después definimos el procedimiento o la parte principal de nuestro programa. Esta sería la estructura general de un programa en pseudocódigo. Ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, sí. Una pregunta, profe, disculpe. ¿Por qué tiene el nombre de algoritmo? Lo primero que se me imaginó era lo de matemática, pero veo que no tiene nada que ver. ¿Por qué el mismo nombre? Algoritmo. Sí. Algoritmo, ¿sí? No, ¿Y de matemática no es lo mismo? ¿Lo dice? También hay un... No, logaritmo será. Logaritmo. Logaritmo. Oh, sí. qué más, sí. No dije nada. Me costó muchísimo hacer la similitud y la asociación. Yo pensé que se me había pasado algo en toda mi vida y puede ser producto de los años, pero gracias a tu compañero que nos ayudó a los dos, porque si no, la verdad que no me hubiera costado encontrarle la similitud. Sí, eran similares y no, nada que ver. Sí. Agradezcámosle entonces a tu compañero. Al Cristian. Sí. Vaya, Cristian, gracias. Sumamos 10 puntitos. Bueno, pero sí, es logaritmo, no está para nada relacionado con esto. Sí, perfecto, profe. La resolución de la solución de un problema con ambas herramientas. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí?, donde se representan donde
donde se dibuja, digamos, diagramamos en cierta forma la solución de ese problema, tanto en diagrama de flujo como en pseudocódigo. Planteado el siguiente problema, calcular los salarios mensuales de un empleado de una empresa sabiendo que estos se calculan en base a las horas semanales trabajadas y de acuerdo a un precio específico por hora. Pero si se pasa de 40 horas semanales, hay que pagarle las horas extras que ese empleado, digamos, ha trabajado. Entonces, acá hay tres particularidades o tres tareas que tenemos que tener en cuenta. Leer los datos del archivo de la empresa, es decir, imagínense que tiene una base de datos o un archivo donde tienen todos los empleados con la cantidad de horas que han trabajado en esa semana. Y bueno, y acá hay que aplicar estas condiciones. Si la cantidad de horas es menor o igual a 40, bueno, lo único que hay que hacer es multiplicar esa cantidad de horas, ¿sí? Es decir, 40 por el precio por hora, ni más ni menos. Ahora, si es más de 40 horas las que ha trabajado el empleado en esa semana, el salario es distinto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y es el salario básico que tiene por esas 40 horas, pero en el caso de las horas extras, hay que multiplicar por 1,5 el valor de la hora. Bueno, esa es una lógica, digamos, que aquellos que somos empleados sabemos, digamos, a grandes rasgos cómo funciona. Bueno, no nos vamos a meter en el detalle, pero esa solución al problema, ¿sí? Esa solución al problema en diagrama de flujo sería algo así como esto, ¿sí? ¿Ven? Donde utilizamos distintos dibujitos, por así decirlo, ¿sí? Para poder representar esa solución. Y en pseudocódigo sería algo así como esto que ustedes ven acá. Entonces, si ustedes comparan uno con otro, van a ver que esto en cierta forma es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos palabras que son bastante parecidas, por no decirlo que son prácticamente igual, al pseudocódigo. Hay un inicio, hay una palabra inicio, hay una palabra real, hay una palabra carácter, hay una palabra repetir, hay una palabra escribir, leer, donde cada una de estas palabras tiene un cierto significado, pero ¿sí? El significado que tiene probablemente sean muy parecido al que tiene el castellano que nosotros manejamos. Ya lo vamos a ver en detalle, pero sería bueno que este cuadrito ustedes empiecen a tomarlo como parte de ustedes. Empiecen a encontrarle, digamos, esa similitud entre uno y otro. Bueno, sí. Sí, perdón. Me lo hubieran dicho antes. Algo me pasaba a mí, con lo cual yo no leía mucho, ¿no? A ver si podemos. Sí, yo creo que estamos, ¿eh? Sí, ahora sí. Bien, ahí estamos con esto con esa comparación del diagrama de flujo con el pseudocódigo. Ahí ustedes tienen, digamos, las palabras estas profe, Sí. Me gustaría hacer una consulta. ¿Qué programa vamos a utilizar para representar un diagrama de flujo? No, diagrama de flujo no lo vamos a hacer, vamos a hacer pseudocódigo nada más. Diagrama de flujo no vamos a hacer porque si no, si nos dedicamos a hacer diagramas de flujo, perdemos tiempo para poder hacer pseudocódigo. Perfecto. Entonces prefiero hacer pseudocódigo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cuando pasemos del pseudocódigo a C, las cosas son bastante similares, por así decirlo. En cambio, saltar de diagrama de flujo a C, y ahí vamos a tener un problema. Perfecto. Ok, bueno. Digamos. Bueno, ahora ya nos metemos de lleno a lo que son los problemas. Los problemas es todo aquello que necesita de encontrar una cierta solución, ¿sí? Todo aquello que se nos plantea como un problema es aquello que requiere encontrar una cierta solución. Esa solución puede ser algorítmica o puede no ser algorítmica. Obviamente hay problemas que son lo suficientemente complejos, lo suficientemente importantes como para encontrarle solución. Y hay otros que tal vez no lo son, ¿sí? Como por ejemplo, qué sé yo, tal vez se nos quema el foco del baño y tal vez para nosotros, dependiendo de la forma de pensar, de la ideología y del estilo de vida que llevamos, capaz que podemos llegar a vivir 10 años sin haber cambiado el foco del baño, ¿sí? Sin embargo, el problema existe. Ahora, de acuerdo a la forma de vivir de nosotros, no requiere de una solución, ¿sí? Pero es un problema, digamos, que existe como tal.
Entonces, el problema y la búsqueda de esa solución está bastante relacionada a la intensidad o al nivel de interés, digamos, que tenemos en resolver ese problema. Bueno, a esos problemas nosotros los podemos clasificar en solubles, insolubles o indecidibles. ¿Qué significa esto? Los problemas solubles son aquellos que tienen una solución, ni más ni menos. Los insolubles son aquellos que sabemos que no tienen solución. ¿Ah? No tienen solución. Así de simple. No se me ocurre un problema en este momento que no tenga solución, pero bueno, en algún momento lo que creíamos que el COVID no tenía solución, por ejemplo, podría haber sido uno de ellos. Pero bueno, ahora ya sabemos de una posible solución. Otra categoría, digamos, de problemas son los indecidibles. Los indecidibles son aquellos que no podemos saber si tiene o no tiene solución. A eso se lo denomina indecidible. Obviamente, en el ámbito, digamos, de lo que es programación y en el ámbito de esta materia, nos vamos a dedicar a los problemas que tienen solución, ¿sí? Ahora, dentro de los problemas que tienen solución, podemos encontrarnos con problemas que son algorítmicos o no algorítmicos. Como por ejemplo, un problema planteado de cambiar el foco del baño, ¿sí? Probablemente sea no algorítmico. Ahora, el problema planteado de liquidación de sueldo seguramente es algorítmico, ¿sí? No sé si alcanzan a entender esa diferencia entre una cosa y la otra. ¿Alguien tiene alguna consulta o no? ¿Por qué sería no algorítmico? Porque no requiere siempre que necesitemos o tengamos la necesidad de plasmar una solución a un problema que se nos ha planteado de forma algorítmica, ¿sí? Tiene que tener una cierta intervención de alguna máquina que perfeccione o acelere esa obtención de la solución. Es decir, nosotros podemos liquidar sueldos, ¿sí? De una empresa que tiene a lo mejor 500 empleados, ¿sí? Incluso lo podemos hacer manual, ¿sí? Tranquilamente. Es decir, si alguien a mí me pasa las horas que ha trabajado cada uno de los 500 empleados, lo podemos hacer manual tranquilamente, esa liquidación de sueldo, ¿sí? Ni más ni menos. Ahora, si utilizamos una computadora, ¿sí? Probablemente esa obtención, esa liquidación de sueldo la hagamos en mucho menor tiempo. Bueno, a eso se lo denominan problemas cuya resolución son algorítmicas. Entonces, si hacemos un programa para poder darle solución al problema de la liquidación de sueldo y lo metemos dentro de una computadora, en este caso usamos una herramienta tecnológica para obtener esa solución, va a ser mucho más rápido, vamos a obtener mucho más eficaz, digamos. En cambio, cambiar el foco del baño no requiere de ninguna computadora. ¿Qué vamos a hacer? Un algoritmo para que nos indique las tareas que tenemos que hacer para poder cambiar el foco del baño. Y no se justifica. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Ejemplos de algoritmos. Ahora yo le voy a dar una secuencia de pasos. ¿Se acuerdan cuando yo le dije los algoritmos que eran ni más ni menos que una secuencia de pasos para resolver un problema? Bueno, ahora tenemos un problema que se nos ha planteado, que es realizar la suma de dos números enteros positivos. Bien, y acá ya nos metimos en algo de matemática que estaba relacionado a lo que alguno de sus compañeros me preguntó al principio, ¿no? Si vamos a ver algo de matemática, sí, vamos a ver algo de matemática, pero son cosas simples, no son nada complejas. Bueno, ¿cómo haríamos si no tuviéramos el conocimiento o si tuviéramos, mejor dicho, que detallar cómo hacer para sumar dos números positivos, dos números enteros positivos? Bueno, agarramos una hoja, acá yo les he puesto esa secuencia de paso. En una hoja de papel escribir los números, el primero arriba del segundo, de tal manera que las unidades, las decenas, las centenas, etcétera, de los números queden alineadas. Trazar una línea debajo del segundo número, perdón, y ahí pasamos al paso 2. Empezar por la columna más a la derecha, sumar los dos dígitos de esa columna, y acá viene una condición: si la suma es mayor a 9, anotar el número que corresponde a las decenas encima de la siguiente columna de la izquierda y anotar debajo de la línea de las unidades de la suma. Si no es mayor, anotar la suma debajo de la línea. Esto es lo que nosotros haríamos si no tuviéramos calculadora, si no tuviéramos celular, si no tuviéramos computadora, ¿sí? Si tuviéramos que sumar dos números lo suficientemente complejos, haríamos ni más ni menos que esta secuencia de pasos, ¿sí? Que ya la aprendimos en la primaria, que la hemos repasado un montón de veces, seguramente. Pero bueno, esta sería la secuencia de pasos. Si lo tuviéramos que detallar esa secuencia de pasos, una de ellas sería esta.
Tal vez tengamos, algunos de ustedes encuentren más pasos o menos pasos, pero bueno, es una de las soluciones posibles al problema que se ha planteado, que es el de hacer la suma de dos enteros positivos. Otro ejemplo, que sería el detalle de los pasos para cambiar el foco de la cocina, sería una secuencia de pasos sería esta: quitar el foco dañado del techo de la cocina, ir al cajón donde tenemos foco de repuesto y retirar uno, colocar un foco en el lugar del foco dañado, verificar si funciona bien el nuevo foco, y si no funciona bien, volver al paso 3. Fíjense que acá ya le estamos metiendo otra lógica. En el paso anterior, en ningún momento, si bien teníamos una condición acá que decía que si el número era mayor a 9 o no, teníamos una condición, acá ahora ya tenemos probablemente una iteración. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el foco que acabamos de cambiar tampoco prende? ¿Qué haríamos? Y volveríamos al paso 3, de tal forma de ir a buscar otro foco al cajón donde tenemos todos los focos, sacar otro y repetir el proceso. Bueno, a eso se refiere con una cierta iteratividad, por así decirlo. Bien, a muchos de ustedes probablemente les parezca esto bastante lógico, ¿sí? Y bastante simple y bastante fácil, por así decirlo. Pero cuando esto lo tenemos que resolver, este tipo de problemas lo tenemos que resolver en un lenguaje en particular, al principio en pseudocódigo, seguramente se nos va a complicar. ¿Sí? Una preguntita. Sí. En el ejemplo 1, ¿no hay un ejemplo más explícito de es en la columna que hizo mención usted? ¿O la tenemos que imaginar? No, sí, claro, puede haber mucho más detalle de esto, ¿eh? Cada uno de estos pasos puede tener el nivel de detalle que ustedes quieran, que ustedes consideren. Lo importante es llegar al nivel de detalle, ¿sí?, suficiente de tal forma que si esa secuencia de pasos se la damos a otra persona que no sepa, ¿sí?, que no sepa sumar dos números, cuando lea esa secuencia de pasos, lo logre hacer. ¿De acuerdo? El nivel de pasos, es decir, en vez de tener 6 pasos, podemos llegar a tener los niveles de pasos que nosotros queramos, es decir, podemos llegar a tener 20, 30. No es recomendable irse a niveles muy bajos, ¿sí? Es decir, no hay que explotar tanto, digamos, ese nivel de detalle. Después vamos a ver algunos ejemplos. Sí, claro. Sí. Podemos discutir varios incluso. Pero no hay que llevar, digamos, a un nivel muy básico, a un nivel muy bajo, digamos, en realidad. ¿Por qué? Porque perdemos, digamos, el centro de la importancia que es la de sumar números, por ejemplo. Y todo depende también cómo se haya planteado el problema. Acá arriba, el enunciado del problema es realizar la suma de dos números enteros positivos, ¿sí? En ningún momento me da mucho más detalle de esto, es decir, nunca me dice con el nivel en el que tengo que encontrar la solución. No sabemos si quien va a agarrar esta secuencia de pasos es una persona que nunca ha hecho ninguna suma de ningún tipo de número, ¿sí? Porque no es lo mismo sumar, qué sé yo, de 2 dígitos que de 6, 7 u 8 dígitos, por ejemplo. Tal vez se le complica un poco más. Pero hay que, uno mismo, cuando el enunciado del problema que se nos plantea es básico, ¿sí?, o lo más general posible, nosotros mismos a la hora de hacer el programa, de hacer el algoritmo, tenemos que poner nuestros propios límites, por así decirlo. Entonces, ahí a la hora de ir y brindar esa solución, ese programita que hayamos hecho, le decimos, bueno, este programita, este algoritmo, cumple con el enunciado según nuestros niveles iniciales, nuestro planteamiento, digamos, es decir, nuestro condicionamiento, por así decirlo. ¿De acuerdo? No sé si se entiende lo que les quiero explicar. Sí, pues suena fácil, pero tampoco lo subestimaría decir, sí, ya lo entendí al 100%, porque no es así. Claro, en realidad cuando les va a pasar que cuando se les plantee un problema en particular, ustedes van a empezar a preguntarse, bueno, pero si sucede esto otro, ¿qué pasaría? Pero si pasa aquello, ¿qué pasaría? Y eso el enunciado no lo dice, ¿sí? Entonces, ustedes pueden encontrarle la solución, pueden hacer el programa según ese condicionamiento. Agarrar y decir, bueno, cumple con este objetivo, pero con estas condiciones. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ustedes mismos van poniéndole límites, en cierta forma, a ese desarrollo. Ahora, si después agarran y le hacen algún tipo de aclaración,
Y, bueno, pueden hacerle las modificaciones al programa para cumplir con esa condición que le acaban de dar, ¿sí? Con esa aclaración que les acaban de hacer. Otro un poco más detallado, fíjense que otro problema que requiere de una solución, o que al menos yo le he encontrado una solución un poco más detallada, sería que un estudiante se encuentra en su casa durmiendo y debe ir a la escuela. ¿Qué debe hacer? Bueno, acá yo he encontrado una secuencia de pasos. Dormir, fíjense que el paso 1 es dormir hasta que suene el despertador, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá se va a ejecutar el paso 1 y el paso 2 hasta que el despertador suene. Entonces el programita en cierta forma va a estar iterando, va a estar corriendo entre el paso 1 y el paso 2. Cuando suene el despertador, va a pasar al paso 3, que es mirar la hora, que es lo que hacemos todos generalmente, y ahí nos preguntamos si hay más tiempo para seguir durmiendo o no. Eso es lo que haríamos en el paso 4. Y ahí viene un subpaso, fíjense que es un subdetalle de ese paso, donde hay una condición de que si hay más tiempo, ¿sí? Entonces podríamos bañarnos, podríamos vestirnos, podríamos desayunar, ¿sí? Si no hay más tiempo, fíjense que esto ya es el 4-2, ¿sí? El 4-1-1 está dentro del 4-1, mientras que el 4-2 está al mismo nivel que el 4-1, digamos, ¿no? Entonces, si no hay tiempo suficiente, ¿sí? Estas tareas no se van a ejecutar, no se van a realizar. Entonces el alumno directamente se va a vestir, ¿sí? Con lo cual no se va a bañar ni va a desayunar. ¿Sí? Y después saltamos al paso 5, ¿ah? Que empieza, pues bueno, se cepilla los dientes, se despide de su familia y ahí vuelve a preguntar si hay tiempo suficiente, camina hasta la parada del colectivo y si no, corre hasta la parada del colectivo. Pero lo que quiero que les quede claro, de ahí en más ustedes, cada uno de ustedes obviamente puede encontrarle más detalle o menos detalle, hacer las cosas más genéricas o más detalladas. Pero lo que quiero que les quede claro es que dado un problema tan simple como el de dormir hasta que suene el despertador para poder irnos al colegio, ¿sí? Tiene una secuencia de pasos, que muchos de nosotros lo hacemos a diario. Todos nosotros cuando nos levantamos en la mañana tenemos una secuencia de pasos que realizamos. A veces la hacemos el 100% de los tiempos, a veces no. Pero son soluciones, o mejor dicho, son secuencias de pasos que presentan una solución a un problema que se nos plantea. Eso es programación, ni más ni menos. Bien, sigamos. Acá hay como ejercicio, si ustedes quieren hacerlo, no me detendría en este momento, prefiero avanzar, pero siguiendo el modelito de lo que vimos recién, acá tienen dos ejemplos de ustedes para que ustedes encuentren esas secuencias de pasos que resolverían el problema. Encontrar una secuencia de acciones necesaria para resolver el problema de cambiar una rueda de nuestro auto. Es decir, vamos andando por la calle, por ejemplo, ¿sí? Y detectamos que nuestra rueda se nos ha pinchado, la rueda del auto. Bueno, ¿qué haríamos ahí en ese caso? Y fíjense que ahí cambia la cosa porque les acabo de dar más detalles, es decir, yo le dije, vamos por la calle o vamos por la ruta manejando el auto y nos damos cuenta que se nos ha pinchado una rueda del auto. Ahí es muy distinto a decir, salgo de mi casa y encuentro la rueda del auto pinchada. ¿Sí? El panorama, ¿sí? Si bien está muy relacionado un problema con el otro, pero hay ciertos factores que son totalmente distintos. ¿Sí? En uno me pone como conductor, probablemente, mientras que en el otro todavía ni siquiera me subo al auto. ¿Sí? Esas particularidades son las que tienen que tener en cuenta a la hora de empezar a programar, a la hora de encontrar la solución al problema. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Esto como práctica sería bueno y es totalmente recomendable que ustedes lo hagan, ¿sí? Que lo hagan ahora en sus casas, ¿no? Es decir, cuando termine la materia, mañana, pasado, pero lo ideal sería que antes de que empecemos la clase que viene, ustedes eso ya lo tengan resuelto. ¿Ah? Bueno, programas está relacionado a lo que yo les decía al principio, llamamos programación a la tarea de construir programas que efectúan el procesamiento de la información que nos proponemos, resolviendo así los problemas planteados, ¿sí? Con la particularidad y tiene la justificación suficiente de decir, bueno, estos programas tienen una cierta algoritmia que metidos dentro de una herramienta tecnológica como la computadora, ¿sí? Nos encuentra la solución mucho más rápida.
¿sí? Que si lo hiciéramos con, o mejor dicho, si no tuviéramos esa tecnología, si no tuviéramos esa computadora. Un esquema de procesamiento de la información para describirse, digamos, lo que sería un programa o cómo deberíamos arrancar a la hora de programar, sería lo siguiente. Es decir, cada vez que a nosotros se nos plantea un problema, estas cosas, estos pasos que yo les voy a dar, deberíamos cumplirlo en cierta forma, directa o indirectamente. Siempre que se nos plantea un problema, nosotros lo que tenemos que hacer es analizarlo, dando como resultado un modelo preciso del ambiente del problema, es decir, ubicarnos en el problema, tratar de entender el problema. ¿Sí? Después nos vamos a un diseño de solución, es decir, tratar de encontrarle una solución a ese problema. Después podríamos perfeccionarla, pero a simple vista, lo primero que tendríamos que hacer, luego de analizarlo y de entender el problema, es encontrar una solución. Después, especificar el algoritmo, es decir, agarrar el lenguaje en el que queremos hacer ese algoritmo, en el que nos han asignado ese algoritmo, y empezar a programarlo, ¿sí? De acuerdo al análisis y al diseño que yo ya he hecho. Bien, la escritura del programa está relacionado con la codificación. La especificación de algoritmo está relacionado, estos dos pasos pueden unirse en uno solo, en definitiva, ¿sí? La especificación de algoritmo está relacionada a lo que yo les comentaba al principio, de que podemos hacer un diagrama de flujo o hacer un pseudocódigo, ¿sí? Y después que hagamos eso, podemos escribir el programa, ¿sí? En un lenguaje en particular, en un lenguaje en C, en un lenguaje en PHP, en un lenguaje de Java, en un lenguaje de C++, en el lenguaje que nosotros queramos, ¿sí? Pasando previamente por la especificación de algoritmo, ya sea en un diagrama de flujo o en un pseudocódigo. Como les dije recién, estas dos tareas las podemos unir en una sola. Es decir, después de analizar y diseñar la solución, podemos pasar directamente a la codificación en el lenguaje que nosotros queramos. Y bueno, finalmente la verificación. La verificación es verificar que el programa que hemos hecho realmente está relacionado con la solución que nos habíamos planteado. Bien, las características para un buen programa. ¿Cómo sabemos, digamos, si el programa que hemos hecho es bueno o no? Tiene que ser eficaz. Es decir, tiene que satisfacer las necesidades para las cuales fue creada. Tiene que ser eficiente, es decir, tiene que consumir la menor cantidad posible de recursos. Es decir, no podemos meter un programa que para liquidar sueldo tarde un día, ¿sí? Por más que sean 500 empleados, 1000 empleados, 5000 empleados, no podemos tardar un día entero para hacer una liquidación de sueldo. Es decir, tenemos que convertir ese programa lo más eficiente posible de tal forma que tarde la menor cantidad posible de tiempo y utilice los menos recursos. Tiene que ser legible, es decir, el programa que nosotros hagamos tiene que ser de fácil lectura, si no se nos va a complicar a nosotros mismos. Es decir, pasado 1 año, 2 años, un tiempo suficiente o suficientemente largo, si volvemos a agarrar ese programa y lo volvemos a leer, probablemente nos empecemos a hacer preguntas y a decir, ¿qué quería hacer con esto? ¿Qué quise hacer con esto otro? ¿Para qué servía esta pregunta? ¿Por qué hacía esto otro? Entonces tiene que ser lo más legible y lo más claro posible el programa. Tiene que ser flexible, es decir, tiene que ser de fácil modificación. Si a mí me agarran y me dicen, bueno, en el programa de liquidación de sueldo ahora hay una nueva resolución que agrega un ítem más o que le sacamos un ítem. Bueno, tengo que en muy poco tiempo hacer la modificación suficiente y el programa tiene que seguir funcionando. Y bueno, tiene que ser amistoso, amigable, que quiere decir que la interfaz que nosotros hagamos para el usuario tiene que ser lo más fácil posible, es decir, no tiene que ser tan rebuscado a la hora de navegarlo o a la hora de trabajar con ese programa. Bueno, las etapas de una correcta programación están muy relacionadas a lo que les comentaba recién. Está compuesto por la definición del problema, el análisis del problema, la construcción del algoritmo, la codificación, la compilación, la prueba y la documentación. La documentación es algo que gran parte de los programadores odiamos, ¿sí? ¿A qué se refiere la documentación? Cuando nosotros formamos parte, digamos, de un equipo de trabajo, de programadores particularmente, imagínense que esos programadores agarran y nos dicen, bueno, tienen que hacer un sistema de liquidación de sueldo. Bueno, la documentación está relacionada a la codificación y la explicación del por qué hemos codificado de tal forma, ¿sí? Cuáles han sido las condiciones que hemos planteado para que se cumpla la solución del problema.
Bueno, todos esos detalles tienen que estar documentados. ¿Cuál es la funcionalidad de una pantalla? ¿Cuál es la funcionalidad de un botón? El por qué o cómo tiene que ser el usuario, por ejemplo, el manual de usuario. La documentación está también relacionada con el manual de usuario. ¿Cómo tiene que ser el usuario del sistema para poder cargar los empleados en un sistema de liquidación de sueldo? Bueno, todo ese tipo de cosas forman parte de la documentación y es algo que a los programadores nos cuesta bastante. Bueno, hay técnicas de programación. No sé si alguno de ustedes habrá escuchado alguna de ellas, pero las más conocidas son tres: la programación modular, la programación estructurada y la programación orientada a objetos. La programación modular está compuesta básicamente justamente por módulos, es decir, a la solución la hemos dividido en distintos módulos, donde cada uno de esos módulos cumple con una cierta finalidad, en cierta forma, pero que en conjunto solucionan el problema planteado. La programación estructurada está muy relacionada a lo que es la programación modular, nada más que la programación modular, cada uno de los módulos como que tienen más independencia, en cierta forma. En la programación estructurada, esa modularidad se da a través de funciones, es decir, de subprogramas. Y la programación modular además cuenta con otras herramientas, que serían las estructuras de control. Esas estructuras de control son las selectivas, las secuenciales, las repetitivas. ¿Se acuerdan cuando vimos recién esa secuencia de paso que yo les dije, bueno, si hay tiempo, el chico quiere bañarse, quiere desayunar, quiere vestirse? Bueno, esa es una estructura selectiva, condicional, perdón. Si se cumple tal cosa, hace tal otra. Las repetitivas, ¿qué vendría siendo? ¿Se acuerdan cuando yo les dije del ejemplo del cambio del foco de la cocina, si no me equivoco, que decía, bueno, si puse el foco nuevo, pero sigue sin prender, ¿qué tengo que hacer? Ir al cajón de vuelta y volver a sacar otro foco y volver a poner otro foco para volver a hacer la misma prueba. Bueno, eso es repetitivo. Y finalmente la programación orientada a objetos, donde lo que predomina en la programación orientada a objetos es justamente una agrupación de entidades, en cierta forma, a la que denominamos objetos, donde comparten ciertas características y ciertas acciones en el ambiente de la resolución del problema. Acá yo abajo les he puesto algunos, bueno, hay una breve explicación, no es ni más ni menos que esto que les he comentado, pero hay ciertos gráficos que les pueden llegar a ayudar a entender un poco más cada una de esas técnicas de programación. En el caso de la modular, existe un módulo principal y después vienen los submódulos, dependiendo de la complejidad de la solución que hayamos encontrado al problema, ¿no? Y a su vez, cada uno de esos módulos puede tener sus submódulos al mismo tiempo. Bueno, y así mismo, así sucesivamente, podemos llegar a tener la cantidad de niveles de módulos que nosotros hayamos definido. Lo importante es que cada uno de estos módulos, resuelto su problema, es decir, el módulo este que nosotros estamos viendo acá, que es un módulo 1, para poder cumplir su objetivo, necesita que el submódulo 11 y 12 resuelvan el suyo. Es decir, que se tiene que resolver el objetivo del submódulo 11 y 12 para poder resolver el submódulo 1. Por ejemplo, supónganse que este esquema es de un sistema de facturación, ¿sí? Y el submódulo 1 es el que genera la factura de venta, supónganse. A lo mejor el submódulo 11 es el que hace el control de stock de los productos. Y el submódulo 12 es el que recupera, de acuerdo al cliente de la factura, recupera el precio de cada uno de los productos, dependiendo de la lista de precios que se le haya asignado a ese cliente. Entonces, cada uno de los submódulos tiene un cierto objetivo en particular. Bueno, de eso se encarga, o ese es el objetivo de la programación modular. La programación estructurada, tiene ciertas filosofías donde hay un diseño descendente, por ejemplo. Ese diseño descendente está relacionado, está muy relacionado a la programación estructurada, pero donde cada módulo acá son subprogramas, es decir, está dividido en cierta forma, predomina mucho lo que es la función, el procedimiento, los subprogramas básicamente. Y las estructuras básicas de control, que son las que yo les comentaba al principio, que son las repetitivas, las alternativas, las secuenciales, y son herramientas
que brinda el tipo de programación para poder obtener las soluciones que se nos han planteado. Y bueno, finalmente la programación orientada a objetos, donde, bueno, acá está, digamos, el diagrama de lo que, para poder representar una programación estructural, ¿no? Yo le dije que predominaba las estructuras de control secuencial, de selección y de iteración, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo que las estructuras de secuencia son ni más ni menos que presentan una cierta secuencialidad en la ejecución de los procesos. Es decir, que para poder ejecutarse el proceso B, se tiene que haber resuelto el proceso A. Y para poder ejecutarse el proceso C, se tiene que haber ejecutado el B y el A. A eso se refiere con estructuras secuenciales. Mientras que la selección y la repetitiva tienen otra lógica, como por ejemplo, la selección dice que si se cumple cierta condición, se va a ejecutar el proceso A. Si no se cumple esa condición, se va a ejecutar el B, y después del B se va a ejecutar el C. Bueno, y así podemos empezar a mezclar cada una de estas herramientas. Eso ya lo vamos a ver en detalle cuando empecemos a programar, ahí se van a dar cuenta de las diferencias de cada una de ellas. Y bueno, la programación orientada a objetos, donde yo les comentaba que predomina una entidad que es el objeto, ¿sí? Ese objeto puede compartir por característica una clase en particular, es decir, un objeto genera en definitiva una clase de objetos, ¿sí? Donde cada una de esas clases contiene propiedades, procesos, comportamiento en el ambiente que se nos ha planteado. No me voy a detallar mucho en esto, no me voy a detener mucho en esto, porque si no se les va a complicar mucho más aún, ¿eh? Bueno, ¿qué son los lenguajes de programación? Y ahora ya nos vamos a empezar a meter de lleno en lo que son los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación vendría siendo ni más ni menos que un protocolo. Es decir, bueno, nosotros ya tenemos el problema, hemos encontrado una solución y ahora necesito programarlo, es decir, necesito hacer un programa. Y ese programa necesito volcarlo a una computadora. Bueno, para poder hacer eso, necesito un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación es ni más ni menos que un conjunto de reglas que me dicen, bueno, para vos poder volcar esta solución en una computadora, tenés que hacer el programa bajo esta estructura. Entonces, ese lenguaje me define ciertas reglas, ¿sí?, que yo tengo que cumplir, en las cuales voy a tener que seguir al pie de la letra para poder volcar mi solución en ese lenguaje. Y me dice cómo tengo que utilizar las herramientas y cómo no tengo que utilizarlas. Eso es un lenguaje de programación, ni más ni menos. Hay muchísimos lenguajes de programación. Aquellos lenguajes, tal vez algunos de ustedes han escuchado por ahí más de una vez hablar de lenguajes de programación de alto nivel o de bajo nivel. El de bajo nivel son aquellos lenguajes que nosotros cuando vemos el programa es una combinación probablemente de caracteres que se nos hace muy difícil leerlos. Cuando nosotros tenemos, qué sé yo, por ejemplo, Assembler, por ahí alguno de ustedes me dijo que habían visto algo de arquitectura de computadora. Bueno, cuando veían esas computadoras, esas compuertas AND y ese tipo de cosas, bueno, esas son cierta simbología que está muy familiarizado con la computación, con la computadora. ¿Por qué? Porque ella lo entiende fácilmente, la computadora. Pero no así la computadora entiende las palabras en castellano, por ejemplo. Para poder entender ella, la computadora, palabras en castellano, necesita de que alguien se las traduzca, ya sea en castellano, sea en inglés o no, pero se la traduzca al lenguaje que ella entiende. ¿Y ella qué lenguaje entiende? Combinación de ceros y unos, ni más ni menos. Entonces, encontrar una herramienta que haga la conversión de una sintaxis que es fácil para nosotros, ¿sí? Requiere de mayor recursos a la hora de convertirlo al lenguaje que entiende la computadora. A eso se lo denominan lenguajes de alto nivel. Es decir, aquellos lenguajes que me permiten escribir muy parecido o en una sintaxis muy similar al que yo manejo, ¿sí?, ya sea en castellano, sea en inglés o sea en el lenguaje que sea, sea el idioma que sea, perdón, a eso se lo denominan de alto nivel. Ahora, aquellos lenguajes de bajo nivel son aquellos que, a ver chicos, denme un segundo, ¿puede ser?
Bien, disculpen chicos, que justo una llamada familiar, entonces tuve que atender. Eh, bueno, nos habíamos quedado en los lenguajes de programación. Entonces yo les había dicho que los lenguajes de alto nivel son aquellos lenguajes en los que es fácil para nosotros comprenderlo en la lectura simple, ¿sí? Pero para la computadora es más difícil y necesita de un intermediario, digamos, que lo traduzca. ¿Ah? Ahora, aquellos lenguajes que son de bajo nivel es todo lo contrario, que a nosotros nos cuesta leerlo fácilmente, ¿sí? Pero la computadora lo interpreta más rápidamente. Bueno, después están los paradigmas de programación. Los paradigmas de programación, los cuatro más conocidos, son paradigmas imperativo, paradigma orientado a objeto, el paradigma funcional y el paradigma lógico. Cada uno de ellos tiene lenguajes que están directamente relacionados a ellos, como por ejemplo el paradigma orientado a objetos está muy relacionado a lo que es C++ o a lo que es Java, ¿sí? Incluso algún otro tipo de lenguaje que ande por ahí dando vuelta. Lo cierto que a qué se refiere el paradigma, no solo al lenguaje que vamos a aplicar, sino también a ciertas reglas que tenemos que llevar adelante para poder programar. Es decir, si yo tengo que volcar mi solución a problemas que se me planteen en un paradigma orientado a objetos, tengo que cumplir ciertas reglas, ¿sí? Además del lenguaje que voy a utilizar. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere con paradigmas de programación. Los dos primeros, el paradigma imperativo y el orientado a objetos, son más orientados a la forma de manejar estados. Esto es bastante complicado, digamos, por ahí de entenderlo, así que no, con que ustedes sepan de que el paradigma lógico y funcional manejan más instrucciones, digamos, simples, como por ejemplo enviar señal, recibir señal y ese tipo de cosas. Estos paradigmas se utilizan mucho en la programación de microtik y ese tipo de cosas, no microtik, ¿cómo es que se llaman? Los controladores. Los PIC, profe. Exacto. Ese tipo de cosas, que uno envía señal, bueno, son paradigmas lógicos y funcionales, mientras que el imperativo y el orientado a objetos están más relacionados, tienen objetivos más genéricos. Es decir, si yo tuviera que hacer un sistema de facturación web, por ejemplo, bueno, elegiría un imperativo o un orientado a objetos, por ejemplo. ¿Ah? A eso está volcado, digamos, esta ideología. Bueno, ya ahora empezaríamos a programar en detalle, es decir, empezaríamos a ver herramientas para empezar a programar. Vamos a parar acá. Yo les voy a brindar bueno, ya les pasé cuál es la herramienta que tienen que descargar y tienen que instalar para poder empezar a programar. Y eso vamos a empezar a programar el próximo lunes. Así que para el próximo lunes ya deberían tenerlo instalado ese programa. ¿Ah? Y en conjunto les voy a pasar este documento. ¿Ah? Se los voy a pasar, creo que se puede subir acá a Meet, si no me equivoco, algún documento, creo que sí, ¿no? Sí, profe. Ok, acá en el chat, si no me equivoco. Sí, sí. Bien, a ver si me dan un segundo, lo voy a subir. Este archivo, si ustedes lo tienen que imprimir, ese tipo de cosas, traten de no imprimirlo todavía, porque probablemente yo le haga algún tipo de modificación, no en lo que ya hemos visto, pero sí en lo que vamos a ver para adelante. Así que por ahí les recomiendo que no lo impriman o que no lo tomen como el definitivo, porque a medida que voy dando clase o previo a la clase, yo puede que le haga algún tipo de modificación. Lo cierto es que no cambio contenidos hacia atrás. Contenido que ya di, contenido ¿Podemos ir imprimiendo toda la teoría vista hasta ahora como para ir haciendo sí, un por resumen? supuesto. Eso sí. Eso sí, porque no lo voy a cambiar, digamos. ¿No? Muy bien. A ver si me dan un segundo. Subo este archivo y ya los libero.
¿Cómo hago para subir contenido acá? ¿Dónde me decían ustedes? Me parece que no se puede, ¿eh? No, no se puede. Profe, yo tengo el del año pasado. No, es que le he agregado algunas cosas. Le he agregado. Sí. A ver, ¿cómo podemos hacer? A ver, ¿me pueden dejar unos 3 o 4 mail acá en el chat y ya, se los paso ahora mismo? ¿Puede ser? Sí, lo puedo subir al Moodle, pero yo no sé si ustedes ya están registrados en Moodle con el año. Me parece. No, todavía no. Claro, no, si yo todavía tampoco puedo administrar, digamos, todavía está el contenido del año pasado, así que en cuanto... Mándeselo a Guevara, profe, si quiere, que él es más o menos el delegado este año. Le toca a él. A Guevara, bueno. Sí, acá tengo, ya me subieron 4 o 5 mails. Lo paso y lo distribuyen ustedes. Y espero que ya la semana que viene podamos manejarnos todo con Moodle. Perfecto. Bueno, buenísimo, chicos. Los libero si quieren y nos encontramos la clase que viene, ¿les parece? Bueno, profe, Chau, chau. por este mismo... Sí, yo voy a tratar de que se mantenga el mismo link, ¿sí? Si no se mantiene este link, bueno, se los haré llegar con Karina probablemente, obviamente, en la tarde del día lunes. Muy bien. Vamos. Listo. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Muy bien. Chao, hasta luego. Chau. Chao, buenas noches.